Un informe de Contraloría revela que jueces de Yaguachi y San Borondón permitieron que contratistas de Termogas Machala sigan operando en la central pese a reiterados incumplimientos del contrato. La firma era la encargada de dar mantenimiento a generadores eléctricos. Se trata de dos compañías que integraron el consorcio TGM Turbinas y que para ser contratadas por Selec utilizaron documentos falsos para acreditar una experiencia en el área que no tenían, razón por la que incluso se interpuso una denuncia en Fiscalía por falsificación y uso de documento falso. Pero en abril de 2022, desde el despacho del juez de Yaguachi, John Rodríguez, se emitieron medidas cautelares en favor del consorcio, con lo que se ordenaba a Selec abstenerse de dar por terminado el contrato. Esta empresa pública reclamó, no solo porque el proceso de contratación se llevaba en El Oro y no en Guayas, sino porque aún no se podía considerar al consorcio como contratista de Selec, porque el proceso de selección aún estaba en marcha. Pero, pese a 8 insistencias, no hubo respuesta. Con decisión judicial encima, entonces, se admitió y adjudicó contratos a oferentes que no cumplieron con los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. Pero ahí no quedó todo. El consorcio que debía dar mantenimiento a las unidades de generación TM3 y TM4 de Termogas Machala incumplió los plazos determinados en el contrato. No se devengó el anticipo entregado, pero pese a todo, no se pudo sancionar porque el consorcio recurrió nuevamente a la justicia. En marzo de 2023, un juez de San Borondón ordenó abstenerse de ejecutar garantías y de imponer multas. Dispuso también abstenerse de impedir que el contratista ingrese a la obra. Todo consta en un examen realizado por la Contraloría a los contratos firmados en esta central entre 2018 y 2022. Hoy Termogas Machala funciona apenas en un 25% por, entre otros, la falta de mantenimiento de sus unidades de generación. La Contraloría ejecuta otro examen a la fecha. Hace una semana apenas, un equipo encabezado por el propio Contralor General del Estado visitó esta central, a la que el ministro de Energía encargado ha calificado como el epicentro de la ineficiencia energética y que ahora se sabe, tampoco ha estado alejada de polémicas decisiones judiciales. Tras casi 2 meses del colapso del puente sobre el río Lelia, ubicado en el kilómetro 82 de la vía Aloa-Santo Domingo, el presidente Daniel Noboa entregó oficialmente el nuevo puente Delta antes del plazo previsto. El presidente de la República, Daniel Noboa, en compañía del ministro de Transporte y Obras Públicas, realizaron la entrega formal del puente Delta ubicado en el kilómetro 82 de la vía Aloa-Santo Domingo al pueblo ecuatoriano. Para ello realizaron un evento inaugural y el presidente de la República mencionó ciertos datos que a continuación vamos a escucharlos. Es increíble en una provincia como Santo Domingo, con tanto, que no se haya atendido un tema como el del puente por parte de la prefectura. Una prefectura que, por si acaso, pidió mi renuncia hace un mes. Mientras ella pide mi renuncia, nosotros hacemos el trabajo que debería de hacer. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, mencionó que aparte de este puente Delta en la vía Aloa-Santo Domingo, intervendrán también en otras rutas tales como la vía Las Mercedes-Los Bancos, ruta que ha sido olvidada por distintos gobiernos y por lo cual pues hoy se ven las afectaciones. Escuchemos. Las alternativas que han sido utilizadas, la vía Los Bancos, Las Mercedes, también las vamos a arreglar en este gobierno. Yo diría que esta semana ya estaría subido el proceso al sistema de compras públicas, siguiendo los plazos correspondientes para el mes de mayo, entre mediados y finales de mayo. Con esto queda oficialmente inaugurado el puente Delta en el kilómetro 82 de la vía Aloa-Santo Domingo. Ecuador demandó hoy a México ante la Corte Internacional de Justicia por violar el derecho internacional al otorgar asilo a Jorge Glass e intervenir en asuntos internos del país. Esto mientras mañana la misma Corte escuchará los alegatos de México, que hizo lo propio contra Ecuador y solicitó medidas cautelares. La tensión entre Ecuador y México no cesa. Este lunes Ecuador demandó a ese país ante la Corte Internacional de Justicia por violar el derecho internacional. Entre otras cosas, la demanda expone que México usó locales de misión diplomática de manera incompatible con la Convención de Viena, que incumplió las convenciones de asilo diplomático de 1954, de asilo político de 1933, que violó su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción y que intervino en asuntos internos del país al emitir
declaraciones falsas e injuriosas que pusieron en duda la legitimidad de las elecciones de 2023. Está el Ecuador en su legítimo derecho de presentar no sus razones, porque ya no son sus razones. Está presentando formalmente una denuncia sobre las convenciones que México no ha respetado. Esta contrademanda se produce un día antes de que la misma Corte escuche los alegatos de México, que además de demandar a Ecuador, solicitó 4 medidas cautelares, entre ellas que el gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra. El miércoles será el turno de Ecuador para presentar sus descargos. La defensa proba dentro de esta causa es sin duda uno de los retos más grandes que va a tener la administración del presidente Noboa. Esteban Santos, abogado internacionalista, señala una preocupación en la estrategia de Ecuador. De acuerdo al estatuto de la Corte, el artículo 31.2 y 31.3 faculta a todo Estado miembro a poder tener un juez, un magistrado ad hoc de su misma nacionalidad, por ejemplo. El Ecuador no ha anunciado si es que va a optar por esta estrategia. En total son 15 magistrados los que analizarán el caso. Ambos expertos explican que los tiempos serán extensos. En este momento no es que vamos a ver una posición de la Corte inmediata. Luego de analizar las medidas cautelares, vendrá el tiempo de la sentencia. México pidió, entre otras cosas, que Ecuador sea sancionado con la expulsión de la ONU y una reparación integral. Pero los consultados aseguran que eso dependerá además de los tiempos políticos, pues la controversia podría ser resuelta vía diplomática en mitad del camino en caso de llegar nuevos gobiernos. Es el segundo intento del Consejo de la Judicatura por integrar en su totalidad a la Corte Nacional de Justicia, y el fantasma de los casos de corrupción aún acecha el concurso, pues de los 266 postulantes a estos cargos, al menos 3 han sido nombrados en casos tan controversiales como metástasis, purga y obstrucción a la justicia. El nombre del ex juez nacional Byron Guillén apareció en varias ocasiones en los chats de Leandro Norero, en donde se hizo referencia que para salir de prisión se tenía comprometidos a varios jueces nacionales, entre ellos Guillén. También el ex conjuez nacional Roberto Guzmán fue nombrado dentro de un habeas corpus solicitado por Norero, pues formaba parte del tribunal que debía resolverlo. Finalmente también figura la jueza de Santo Domingo de los Áchilas, Anabel Torres, quien dentro del caso Independencia Judicial fue nombrada por la mano derecha de Wilman Terán, al relatar cómo se dio el proceso en el que Terán redactó la medida cautelar a favor de Jorge Glass. Para la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui, la ciudadanía debe estar tranquila, pues existen al menos 3 filtros para garantizar la probidad de quienes lleguen al cargo. Hemos pedido a la Fiscalía que nos dé un reporte de todos los casos que existan, y no solo en metástasis, todos los casos que hayan en los que pueden estar este grupo de personas. Para el coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, los ojos de la ciudadanía están sobre este concurso, que debe ir de la mano de la depuración dentro del sistema de justicia. Debe actuarse para impedir que nuevamente la justicia esté al servicio de la delincuencia. De las 400 personas inscritas en un primer momento, 152 quedaron fuera de la fase de postulación, con 266 personas que completaron el proceso. A partir del 30 de abril al 2 de mayo podrán presentar sus solicitudes de reconsideración. Revisarán solo aquellos que reclamen algún dato. Se tiene previsto que a finales de octubre el Consejo de la Judicatura nombre a los 10 nuevos magistrados de la Corte Nacional, de los cuales 3 serán nombrados para la Sala Penal. Y según la policía y las Fuerzas Armadas, alrededor de 44.000 armas incautadas a las organizaciones delictivas podrían pasar a su uso con una reforma a la ley de armas que se tramite en la Asamblea. La norma habla también de los requisitos para el porte de armas. Desde un delegado de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas comparecieron este día lunes en la Comisión de Seguridad en el marco del tratamiento del informe para segundo debate de la ley de armas. El pedido que hicieron las autoridades en esa mesa legislativa es que se permita que alrededor de 40.000 armas que hasta el momento han sido incautadas en procedimientos de parte de las fuerzas del orden a las organizaciones delictivas pasen a sus manos. Esto una vez que se haga una depuración de ellas. Por otro lado, también han insistido en el control de parte de las autoridades y del Estado para la venta de explosivos. Esas son las reformas que hasta el momento se tratan en esa comisión, pero en el siguiente reportaje yo les cuento más. Veamos.
Se trata de una ley que no se ha reformado desde hace 44 años. Por eso la Comisión de Seguridad de la Asamblea trabaja ya en el informe para segundo debate de la Ley de Armas, Munición y Explosivos. Este lunes los delegados de las Fuerzas Armadas y la Policía comparecieron en esa mesa e insistieron en la necesidad de que las armas incautadas pasen a sus manos para el combate a la delincuencia. Todas las armas, municiones y explosivos que sean producto de decomiso o incautación deben ser declaradas de utilidad pública. En ese sentido, lo que pedimos es que son más de casi 40.000 armas que están en ese estado, más de 200.000 municiones, que podrían ser utilizadas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder fortalecer las operaciones. Como Policía Nacional el año anterior se incautó más de 9.900 armas en el país. Las tenemos ya en el ámbito interno de la seguridad de este país, por eso es que lo que pedimos, el reforzamiento de los aspectos logísticos en fronteras. La presidenta de esa comisión explicó que también en este proyecto de ley se establecerán los requisitos para el porte de armas. Puso el expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, a través del decreto 707, en donde él indica sobre la tenencia de armas, pero no pone cuáles son específicamente los pasos que hay que seguir y por tanto no se ha podido dar. Lo que proyectamos con esta ley es que sean datos ya transparentados y que pueda cumplirse con los requisitos. Por otro lado, esta iniciativa establece el obligatorio control por parte del Estado para la importación y venta de explosivos. Adicional a eso se puso como requisitos que cualquier persona natural o jurídica que requiera importar armas, municiones o explosivos lo hagan también directamente desde las fábricas en el extranjero para que podamos garantizar esa trazabilidad de la que tanto hemos hablado, que no es más que tener un código o un número de serie establecido en el arma, en la munición, en el explosivo. Y también se fijan reglas para la regularización y el registro de armas heredadas. Un hombre de confianza de Javier Jordán y Leandro Norero obtuvo contratos por más de $20 millones con entidades del Estado. El portal de compras públicas revela contratos con municipios, prefecturas e incluso hospitales del Ministerio de Salud. El nombre de Pablo Alcócer Serrano aparece por primera vez el pasado 28 de marzo, cuando ante la Fiscalía, Elibe Angulo, alias Estimado, abogado del narcotraficante Leandro Norero, lo nombró y lo identificó como contratista de Javier Jordán. En algún momento nosotros nos reunimos con el alcalde Cisneros, no recuerdo si es de Salinas o de La Libertad. En esa reunión estuve presente yo, el alcalde Cisneros y el contratista del señor Jordán, que se llama Paco Junior Alcócer Serrano. Alcócer, de 38 años, se identifica como empresario dedicado a la construcción de puentes, parques, reasfaltado de vías y venta de insumos médicos. De 2012 a 2022, recibió adjudicaciones por más de $20 millones, según el Servicio de Contratación Pública. En 2012 y 2017, recibió contratos por casi $3 millones con el municipio de Durán, cuyo titular entonces era Dalton Narváez, quien actualmente está prófugo por peculado. Un año después consiguió un contrato con el municipio de Milagro por $2.8 millones. En 2021, cuando Susana González estuvo al frente de la prefectura de Guayas, firmó un contrato por $8.2 millones para la rehabilitación y el asfaltado de la vía Simón Bolívar. Y ese mismo año, la alcaldía de Salinas le dio un contrato por $1 millón. En esa reunión, el señor alcalde le solicitó la cantidad de $30 millones al señor Leandro Norero Tigua, el cual de forma sarcástica se rió y le dijo que no tenía esa cantidad, pero que le podía ayudar con unos $2 millones, porque pretendía una reelección como prefecto de la provincia de Santa Elena. Con gobiernos locales, Alcócer Serrano se adjudicó al menos $19 millones, pero no fueron sus únicos clientes. El hombre de confianza de Norero y Jordán también era conocido en los hospitales de la Red Pública de Salud entre 2015 y 2019. Vendió insumos médicos a los hospitales Francisco y Casa Bustamante, Guayaquil, Los Ceibos y la Dirección Distrital Pascuales. Los negocios se cerraron por más de $1,5 millones. Y aunque la historia contada por Angulo, el abogado de Norero, debe ser comprobada por la Fiscalía, Diario Expreso confirmó la cercanía de Alcócer con Norero y Jordán. El 13 de enero de 2022, Paco Alcócer giró un cheque por $1.3 millones para comprar el lote número 4 de la urbanización La Ribera de Batán en San Borondón y se registró a nombre de Lisette Enich Paredes, prestanombre de la casa donde fue arrestado Norero y su mujer.
Paco Alcócer compró en 2021 el Toyota Land Cruiser blindado de la empresa Dimarla de Javier Jordán y lo revendió a la esposa de Norero. Alcócer Serrano ha justificado que todos sus fondos salieron de sus negocios con el Estado.